Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde las novelas turcas son nuestra pasión superíndice 3N. Espero que tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, y si no, espero poder cambiarlo al menos un poquito con el vídeo de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero con un giro muy especial. Vamos a echar un vistazo al futuro, para un más menos o 2025. Su copyright que aún falta un poquito, pero ya hay rumores, filtraciones y algunas producciones que prometen ser absolutamente espectaculares. He estado investigando a fondo, leyendo entre luneas y escuchando a los conocedores del tema, y he preparado una lista con las 10 series turcas que en mi humilde opinión superíndice 3N, te robaru en el corazu superíndice 3N en 2025. Rense para historias llenas de pasión superíndice 3N, intriga, comedia, drama, y por supuesto, mucho amor. Antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, me encantaría que te suscribieras al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis, noticias y todo lo relacionado con este universo que tanto nos gusta. Tu apoyo significa mucho para mí. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Ahora sin más preámbulos, vamos a descubrir esas 10 joyas que nos esperan en 2025. La primera serie de mi lista es Sombras del Bu superíndice 3 Esforo. Esta producción superíndice 3N nos traslada al Estambul moderno, donde una joven y ambiciosa abogada, Leyla, se ve envuelta en un caso de corrupción superíndice 3N que la conecta directamente con una poderosa familia empresarial. Además del drama legal y político, Sombras del Bu superíndice 3 Esforo promete una historia de amor intensa y prohibida entre Leyla y el hijo mayor de la familia, Demir, un hombre atormentado por secretos del pasado. Los rumores apuntan a que la química entre los protagonistas es explosiva, y el guión lleno de giros inesperados. Se dice que la dirección superíndice 3N de arte es simplemente impresionante, con tomas espectaculares del Bu superíndice 3 Esforo y la vibrante vida nocturna de Estambul. Esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en uno con diéresis copyright sito rotundo. En segundo lugar, tenemos El secreto del tulipu en negro. Esta serie nos transporta a la región superíndice 3N de Capadocia, famosa por sus paisajes de ensueño más menos y sus globos aerostúlticos. La historia gira en torno a dos familias rivales, los Aksu y los Demirhan, que han estado enfrentadas durante generaciones por una antigua disputa territorial. En medio de este conflicto surge un amor imposible entre Asl, la hija menor de los Aksu, y Mehmet, el heredero de los Demirhan. El secreto del tulipu en negro promete ser una saga familiar llena de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y secretos ocultos. Además, la belleza de los paisajes de Capadocia aún más menos ha de un atractivo visual innegable a la serie. Rense para paisajes impresionantes y una historia de amor que desafiaru todas las reglas. La tercera serie en mi lista es Dulce Venganza Italiana. Su copyright, el título suena un poco a culebru superíndice 3N clásico, pero no se dejen engañar más menos ar. Esta comedia romántica nos presenta a Ayaye, una joven chef turca que viaja a Italia para perfeccionar sus habilidades culinarias. Ayu conoce a Alessandro, un famoso chef italiano con un pasado amoroso complicado. La chispa entre ellos es inmediata, pero ambos tienen sus propios secretos y miedos que superar. Dulce Venganza Italiana promete ser una serie ligera, divertida y llena de encanto. Además, la ambientación superíndice 3N en Italia y la pasión superíndice 3N por la cocina o más menos den un toque especial a la serie. Si buscan algo para reír y suspirar, esta es su opción superíndice 3N. En cuarto lugar, tenemos La hija del embajador olvidado. Esta serie de drama superíndice 3 rico nos lleva a la Turquía del siglo XIX, donde una joven y rebelde mujer, Elif, lucha por hacerse un hueco en un mundo dominado por hombres. Elif es la hija ilegítima de un embajador otomano y una esclava circasiana. A pesar de su origen humilde, Elif posee una inteligencia y una determinación superíndice 3N fuera de lo común. La hija del embajador olvidado promete ser una serie ambiciosa y conmovedora, que explora temas como la desigualdad social, la opresión superíndice 3N y la lucha por la libertad. Los vestuarios y la ambientación superíndice 3N y superíndice 3 rica son impecables, y la actuación superíndice 3N de la protagonista es simplemente magistral. Si les gustan las series con contenido social y una fuerte carga emocional, no se la pueden perder. La quinta serie de mi lista es El Guardiu N de Estambul.
Esta serie de Acciu Superíndice 3N y Fantasua nos presenta a Kerem, un joven taxista que descubre que es el descendiente de una antigua orden de guerreros que protegen la ciudad de Estambul de las fuerzas del mal. Kerem debe aprender a controlar sus poderes y a luchar contra criaturas sobrenaturales para salvar a la ciudad que ama. El Guardiu N de Estambul promete ser una serie llena de efectos especiales, escenas de Acciu Superíndice 3N trepidantes y una historia original y emocionante. Es como una versión Superíndice 3N turca de un Super Copyright Roe, pero con un toque mágico y cultural muy especial. Si les gustan las series de Fantasua y Acciu Superíndice 3N, esta es una Opciu Superíndice 3N muy interesante. En sexto lugar, tenemos Un amor en el exilio. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Zeynep, una joven copyright dico turca que se ve obligada a huir de su país debido a la persecución Superíndice 3N política. Zeynep se refugia en Alemania, donde intenta reconstruir su vida y continuar con su carrera profesional. Ayu conoce a David, un periodista alemu, que se siente atraído por su valentua y su espíritu de lucha. Un amor en el exilio promete ser una serie conmovedora y realista, que aborda temas como la inmigración Superíndice 3N, el exilio y la dificultad de adaptarse a una nueva cultura. Además, la historia de amor entre Zeynep y David aún más menos de un toque de esperanza y optimismo a la serie. Es una historia relevante y necesaria en los tiempos que corren. La su copyright última serie de mi lista es La joya perdida de la Copyright N. Esta serie Istu Superíndice 3 rica nos traslada al lujoso mundo de la Copyright N otomano, donde una joven esclava, Maidebran, lucha por ascender en la jerarquía y ganarse el favor del sultán. Maidebran es una mujer ambiciosa y despiadada, dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. La joya perdida de la Copyright N promete ser una serie llena de intriga, pasiu Superíndice 3N y traición Superíndice 3N. Los vestuarios y la ambientación Superíndice 3N son espectaculares, y la trama es llena de giros inesperados. Si les gustan las series Istu Superíndice 3 ricas con personajes complejos y tramas elaboradas, esta es una opción Superíndice 3N muy recomendable. En octavo lugar, tenemos Cafú Copyright con aroma a azahar. Esta comedia romántica nos presenta a Deniz, una joven barista que sueña más menos con abrir su propio Cafú Copyright en el Corazu Superíndice 3N de Estambul. Deniz conoce a Khan, un exitoso empresario que se enamora de su pasiu Superíndice 3N y su talento. Juntos deciden unir sus fuerzas para hacer realidad el sueño más menos de Deniz. Cafú Copyright con aroma a azahar promete ser una serie ligera, divertida y llena de optimismo. Además, la pasiu Superíndice 3N por el Cafú Copyright y la magia de Estambul aún más menos den un toque especial a la serie. Es perfecta para relajarse y disfrutar de una buena historia de amor. La novena serie de mi lista es El legado del califa. Esta serie de Acciu Superíndice 3N y aventuras nos lleva a la búsqueda de un antiguo tesoro escondido por los califas otomanos. Un grupo de Superíndice 3 venes aventureros, liderados por el Intru Copyright Pido Arda, se embarcan en una peligrosa misión Superíndice 3N para encontrar el tesoro antes de que caiga en manos equivocadas. El legado del califa promete ser una serie llena de Acciu Superíndice 3N, misterio y giros inesperados. Los paisajes Exu Superíndice 3 ticos y la trama llena de suspense la convierten en una Opciu Superíndice 3N muy entretenida. Y finalmente en Du Copyright cimo lugar, tenemos Silencio en la Montau más menos a. Esta serie de drama y misterio nos presenta a un grupo de amigos que se reúnen en una cabau más menos a en la Montau más menos a para pasar un fin de semana juntos. Sin embargo, lo que prometo a ser una escapada relajante se convierte en una pesadilla cuando uno de ellos aparece muerto. Los amigos se convierten en sospechosos, y cada uno oculta secretos oscuros. Silencio en la Montau más menos a promete ser una serie llena de suspense, intriga y giros inesperados. La Atmu Superíndice 3 esfera opresiva y la trama Psicolu Superíndice 3 jica la convierten en una Opciu Superíndice 3N muy adictiva. Bueno amigos, aún lo tienen, mi lista de las 10 series turcas que creo que nos enamoraron en 2025. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas opciones para agregar a su lista de pendientes. Para resumir, hoy hemos explorado 10 emocionantes series turcas que en el horizonte para 2025. Desde dramas Istu Superíndice 3 ricos y comedias románticas hasta series de Acciu Superíndice 3N y Fantasua, hay algo para todos los gustos.
Hemos viajado a Estambul, Capadocia, Italia y a mundos llenos de magia y misterio, todo sin salir de casa. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. CUL de estas series les llamo Superíndice 3MU, es la atención Superíndice 3N. ¿Hay alguna otra serie que crean que debería estar en esta lista? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. También copyright N me gustaría saber qué copyright tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro. Y por último, pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.